Muy buenas noches, chicas. Una bendición tenerlas nuevamente. Hoy Igualmente. estamos muy contentas todas, Tony, Mirna, yo, de tenerlos y sobre todo de hoy poder terminar la presentación del liceo. Estamos sumamente contentas porque la gente ha estado revisando la presentación y sabemos que lo que vamos a ver ahorita nos va a llenar de muchas ideas sobre lo que Dios quiere hablar con nosotros a través de este maravilloso profeta. Para las personas que no vieron la primera parte del liceo, voy a hacer una introducción sumamente rápida para que pueda empezar Mirna en la parte de los milagros del liceo. A las chicas y chicos o personas que vieron ya la primera parte, les recomiendo que en esta parte, que es un resumen de la primera parte del liceo, tome ciertas notas que le van a servir de guía para su estudio, porque siempre es bueno volverle a dar una repasada. Entonces, iniciamos. Lo que vimos la semana pasada en la primera parte del liceo es muy importante en esta tabla cómo fue decayendo la situación del pueblo judío desde la situación, por ejemplo, de Salomón, que era la época más alta, hasta lo que empezó a pasar en Jerusalén y en Babilonia. No me voy a detener aquí, pero aquí lo que mencionamos es todo lo que pasó después de Salomón, la muerte de Salomón, la división del reino de Roboam y Jeroboam, etcétera, etcétera. Israel, Asiria, hasta Babilonia, cómo todo esto fue decayendo. ¿Por qué? Por todas las malas acciones y actividades que hacían estos grupos y estos reinos, idolatrando a cosas, artículos y dioses que no era lo correcto. Recordamos brevemente que en los profetas del norte encontramos a Ahías, Elías, Micaías, Eliseo, Jonás, Oseas, Amós, Jovet, y los profetas del sur, todos los que mencionamos del lado azul. Lo importante es que ustedes vean que Eliseo pertenece como integrante de los profetas del reino del norte. Recordamos que los profetas fueron una voz que clamaba en el desierto y que se le llamaban profetas mayores porque los libros son sumamente extensos. En Primera de Corintios, Pablo nos da algunos puntos importantes, pero uno de ellos muy importante es, dice, yo desearía que todos pudieran hablar en lenguas, pero más aún me gustaría que todos pudieran profetizar. ¿A qué nos referimos con esto? Esto es un don que Dios da, que dio a algunas personas, en específico estamos hablando de Eliseo, y obviamente hizo muchísimas cosas que ya las vimos en la clase pasada y que hoy vamos a terminar de verlas, muchísimos milagros, muchísimas actividades, muchísima interacción con muchos grupos, participó en guerras en muchos grupos y familias. Entonces, ahorita vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que sucedió con Eliseo. Por favor, toma nota porque esto es como cuando vamos a un examen de la universidad y tenemos que hacer un acordeón y tenemos que poner solamente lo más importante. Recordemos rápidamente, Eliseo, él estuvo y vivió entre el 850 y 800 antes de Cristo. Significa Dios es mi salvación. Y toda la información de Eliseo la encontramos en el segundo libro de Reyes. Ahí vamos a ver parte por parte qué es lo que hizo en cada uno de los versículos. Ahora marcamos para las que estuvieron con nosotros y los que estuvieron con nosotros en esta presentación, en la primera parte, marcamos con amarillo en cada uno de estos slides los versículos para que si quieren saber específicamente de algún milagro, lo vean, va a estar marcado en amarillo y así tengan una guía mucho más rápida. Cualidades que tenían Eliseo, ya las habíamos mencionado: decidido, fiel, leal, apasionado, fe inquebrantable, siente enojo, frustración, desesperación y traición y tristeza. Como todo ser humano tiene muchas características como nosotros hoy en día. Toma decisiones y hasta lo último de sus consecuencias actúa. Vive con intensidad la presencia del Señor y siempre está presto a ayudar. Aquí es a donde me refería yo con la parte de las láminas. Ahora que compartamos estas láminas, es importante que ustedes las vean para que entendamos de qué es lo que estamos hablando. No voy a hablar de todo esto, solamente voy a dar los highlights o la parte más importante. Fue seguidor y sucesor de Elías. Esto lo van a poder encontrar en Primera de Reyes 19, del 15 al 21, y Segunda de Reyes 2, del 1 al 18. Fue parte importante de la estrategia de Dios para derrocar a los líderes idólatras de Israel. Esto, acuérdense que sucedió entre el 853 al 798 antes de Cristo. Purificó el agua
putrefacta de un manantial cerca de Jericó. Eso lo vamos a encontrar también en Segunda de Reyes. Y también habla de la cabeza de un hacha que flotaba. Ahorita explicamos un poco más de este punto muy interesante. Esto lo vamos a encontrar en Segunda de Reyes 2, 19, 22 y también 6 del 1 al 7. Hubo un gran suministro de agua y apareció un agua que no esperaban que sucediera. Esto lo van a encontrar en Segunda de Reyes 3, del 4 a 20. Como se suponía que Baal controlaba el agua, estas señales demostraron que el señor no Baal estaba al mando. Recordemos ese punto. Aquí están las fuerzas, oportunidades y debilidades de Eliseo. No las voy a decir todas, solamente recordémoslas. Fortalezas, las más importantes: fidelidad de Dios, sucesor de Elías, poderes milagrosos y liderazgo. Debilidades: era tímido, dependencia de Elías, tenía desafíos políticos y tenía limitaciones humanas. Oportunidades: hubo una renovación espiritual, hubo una expansión del ministerio, hubo una colaboración con otros líderes y dejó un legado. Y dentro de las amenazas tuvo persecución, idolatría, guerras y conflictos y también corrupción de la injusticia e injusticias. Un segundo, aquí esto ya no me quiere mover. Ok. Eliseo exhibió el poder de Dios. Eso es sumamente importante en el caso de Eliseo. También hay un evento donde llenó jarras llenas de aceite de olivo. Lo vamos a mencionar más adelante a una mujer que lo necesitaba de manera milagrosa. Esto lo van a encontrar en 2 de Reyes 4, del 1 al 7, y 2 de Reyes 4, del 8 al 37. También vamos a hablar de Naam. Vamos a recordar qué hizo con Naam y cómo lo curó de la lepra, pero esto lo van a encontrar en 2 de Reyes 5, del 1 al 19, y 2 de Reyes del 4, del 38 al 44. Eliseo también fue parte del plan de Dios de llevar juicio al reino del norte. No olvidemos esto. También dieron un final violento a los líderes de Israel. Toda esta historia la van a poder encontrar en 1 Reyes 19, 15, 18 y 2 Reyes 8, 7, 15 y 9 del 1 al 13. En el caso de Eliseo, acuérdense que los milagros de Eliseo anticiparon el ministerio de Jesús, quien también curó leprosos, resucitó muertos y proveyó de comida de manera milagrosa. Esto lo leímos en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan, y aquí están los versículos si los quieren volver a revisar. Y también volvemos a mencionar la situación de la sanidad de Naam, mostrando que la misericordia de Dios no está limitada a los israelitas, lo cual nos permite que nosotros también tengamos todas estas bendiciones. Esto también lo van a poder encontrar en Lucas 4:27. Algunos de los hechos más importantes en la Biblia, ya los mencionamos, pero fue su preparación como profeta. Milagros y portentos. Aquí es muy importante que vean la parte subrayada en amarillo para que vean de qué estamos hablando. Si quieren revisar la parte que habla de dividir las aguas del río Jordán, lo van a encontrar en 2 Reyes 2, 14. Si quieren ver la parte de sanear el manantial, que era la fuente de agua de la ciudad de Betel y cómo sanó esta agua y la limpió, lo van a encontrar en 2 Reyes 2, del 19 al 22. Y también van a encontrarlo en 2 Reyes 2, del 23 al 24. Si quieren revisar la parte de cómo brotaron las aguas del terreno y un torrente en el camino de Edom abastecieron al ejército que necesitaba de esta agua, lo van a encontrar en 2 Reyes 3, del 13 al 20. Cuando predijo Elías la victoria de Israel sobre Moab, lo van a encontrar en 2 Reyes 3, del 18 al 25. Cuando habla de esta mujer que consigue un milagro cuando se le multiplica el aceite de sus vasijas y cómo éstas se rellenan varias veces, esto lo van a encontrar en 2 Reyes 4, del 1 al 6. Cuando hablamos de la mujer de Sunam que no podía procrear, que se le predijo que iba a tener un hijo como un milagro, porque esta mujer, recuerden que lo acogió en un lugar en su casa y Eliseo, quiso hacer un milagro con ella. Esto lo van a encontrar en 2 Reyes 4, del 14 al 17. Y también cómo salva a este hijo cuando de repente muere y Eliseo, recuerden que se acuesta a un lado de él y logra resucitarlo. Esto lo van a encontrar en 2 Reyes 4, del 27 al 37, y en 2 Reyes 4, del 18 al 20.
Cuando hablamos del guisado venenoso, cómo él logra que esta gente vuelva a comer de esto que podía causarle muerte a todo el grupo y arregla esta situación del guisado venenoso por esta hierba silvestre, lo van a encontrar en Segunda de Reyes 4, 38 al 41. La multiplicación de los panes la van a encontrar en Segunda de Reyes 4, del 42 al 44. ¿Cómo cura, perdón, la lepra de Naam? Nuevamente lo mencionamos, Segunda de Reyes del 5 del 8 al 14 y Segunda de Reyes 5, 5 y Segunda de Reyes 5, 15 al 27. También un incidente muy curioso del cual hablaremos un poquito más adelante, cómo hizo flotar el hierro de una hacha, lo vamos a encontrar en Segunda de Reyes 6, del 4 al 7. En donde vamos a encontrar que predijo al rey de Israel que los sirios estarían en el sitio en el cual él tenía planeado instalar el campamento militar. Eso lo vamos a encontrar en Segunda Reyes 6, del 8 al 12. Si se fijan, va en una cronología para que después, si quieren ver detalles más específicos de todo lo que platicamos la clase pasada, lo puedan revisar ahí. La ceguera que se causa en este ejército sirio está en Segunda Reyes 6, del 13 al 18. Y también en Segunda Reyes del 24 al 27, cómo provee alimentos también en esta ciudad. También en Segunda Reyes 6, del 24 al 27, el rey de Israel se hallaba enclaustrado en la ciudad sin poder hacer absolutamente nada y cómo él pudo ayudar. Eliseo predijo que al día siguiente, a esta misma hora, valdrían el seah de flor de harina de silicio y 2 seas de cebada, un ciclo en la puerta de Samaria. Todo esto lo van a encontrar en esta parte que les acabo de mencionar y mencionan también todos estos milagros que él hizo. La liberación milagrosa de Samaria y su palabra, cómo se cumple con exactitud, lo van a encontrar en 2 Reyes 6:31 y Reyes 7, del 1 al 2 y del 17 al 20. Predijo que Hadad moriría en 2 Reyes 8, del 10 al 15 y al 28. Predijo que Jehú sería, permítanme tantito porque aquí me está, el futuro rey. Lo van a encontrar en 2 Reyes 9, 1, 11 y 2 Reyes 9, 33, 35 y 10, del 5 al 17. Predijo que el rey Joás derrotaría 3 veces a los bravos sirios. Lo van a encontrar en 2 Reyes 13, 19 y 25. Y al entrar en contacto con los huesos de Eliseo, el cadáver de un hombre resucita. Esto lo van a encontrar en 2 Reyes 13, 20 a 21. Si se fijan, esto va en orden cronológico. Y entonces, permítanme tantito. Ahora sí, entramos con Mirna, que es la segunda parte de nuestra presentación el día de hoy, donde vamos a empezar a hablar específicamente de todos estos milagros que hizo Eliseo. Ya les di todos los versículos. Quien quiera ver las características particulares de cada evento, de cada situación, los va a poder ver en las láminas anteriores subrayados en amarillo, pero es muy importante que entendamos por qué se le permitió a Eliseo hacer estos prodigios porque Dios tenía un objetivo en cada uno de ellos. Ahora sí, sí, toda tuya. Hola chicas, buenas noches. ¿Se acuerdan que la semana pasada explicamos un poco de todas estos milagros y estas historias? En la lámina anterior de Elías podemos ver la cantidad de reyes que pasaron. Acuérdense que estábamos hablando de más de 400 años, resumidas en unas cuantas láminas. Es importante destacar que el Señor estaba con Eliseo de la misma manera que estaba con Elías. Y recordar que en este libro podemos saber la manera que tiene Dios de pensar, lo que debemos hacer, lo que no debemos hacer, como cuando obedecemos a Dios y sus mandatos, está en la gráfica de la hoja 2, podemos estar hasta la parte de arriba y cuando no lo obedecemos, pues viene la caída, ¿no? Aquí van a poder ver un resumen de todo esto que les vamos a platicar en las últimas láminas y mencionarles que cuando nosotros nos ponemos el día de hoy y vemos cómo nosotros estamos
en medio de gente que no tiene al Señor en su corazón y cómo el peligro de ir cayendo cuando permitimos que la gente que está a nuestro alrededor, que no tiene a Dios en su corazón, nos influya de tal manera que nos ponga dioses extraños entre nosotros y el Dios verdadero. Esa fue la madre de la caída del pueblo de Israel y ese es el grave problema que tenemos hoy en día. Platicábamos la semana pasada cómo dividió las aguas del Jordán. Ahí vimos que las aguas no estaban tan pequeñitas. Hablamos de la fe tan grande que pudo haber tenido, esa doble fe que pidió, que le pidió a Elías cuando se fue, en donde cruzó estas aguas, golpeando con el manto las aguas para que se abrieran. También platicamos de sanear las aguas de Betel, que estaban contaminadas y que les echó sal. Entonces ahí Dios estaba haciendo un pacto con el pueblo de Israel para estar con ellos siempre. También hablamos de que hizo brotar aguas en el camino de Edom, donde también platicamos la semana pasada, que era un desierto, como la imagen que estamos viendo. Les quisimos poner estas láminas con las imágenes porque mucha gente es mucho más visual. Y de esta manera creo que podemos entenderlo un poquito mejor y tener como un pequeñito resumen para poder entender mejor todos estos milagros que hizo eh, Eliseo. Eliseo. Ujú. Si me equivoco de nombre me dicen porque luego se me cuatrapean las cabras. Aquí tenemos estos tres milagros. Me gustaría, Tony, si nos pudieras ayudar, me gustaría comentarles que todas estas son un paralelismo, tanto la multiplicación del aceite de la viuda como lo de la resucitación del hijo a la tsunamita, cómo resucitó al hijo de la mujer tsunamita. Si ustedes han leído un poquito más de la Biblia, se pueden dar cuenta que también está este paralelismo entre milagros de Elías y de Jesús. Así es. Entonces, Elis- no tengo los versículos, pero estoy segura que todos han escuchado en la montaña la multiplicación de los panes. Este, eh, y bueno, aquí podemos ver los milagros que realizó Elías, Jesús con Eliseo. sus discípulos, perdón, Eliseo, y qué nos quiere decir Dios a partir de estas cosas que suceden, ¿no? En una ocasión, acuérdense que aquí vimos lo de las jarras y que la bendición no se termina. Acuérdense que platicamos que la bendición no se terminaba, pero a veces no estamos lo suficientemente preparados para recibir tanta bendición. A veces Dios no es que la detenga, sino que se acuerdan que platicábamos de los hijos, ¿no? Que muchas veces vemos que a lo mejor si les damos un auto pequeño, pues sabemos que pueden manejarlo, pero a lo mejor si les damos un Ferrari van y se matan. Entonces, en esta parte de multiplicar el aceite de la viuda, también platicábamos de la fe que hay que tener para poder tener esas bendiciones. Eh, Aquí el hijo de la tsunamita predice que una mujer tsunamita que había sido amable y hospitalaria, con el que ella tendría un hijo a pesar de su avanzada edad, Eliseo le dijo, el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo, y ella le dijo, no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva, mas la mujer concibió y dio a luz al año siguiente, el año que Eliseo había dicho. Cuando estaban en los campos, ya no sé si eran 7, 8 años adelante, el niño empieza con un dolor fortísimo de cabeza y entonces llega a su casa y se muere el niño, entonces obviamente la mujer está desconsolada diciendo, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué me mandaste un hijo? Yo te dije, ¿no? Entonces, ahí llega Eliseo. De hecho, ahí dice, años después, el niño de la tsunamita muere repentinamente. La madre lleva al niño a Eliseo, quien a través de la oración y la intervención de Dios lo resucita, devolviéndole la vida a su hijo. Estas historias las podemos ver tanto en la historia de Elías como en la historia de Jesús cuando empieza su ministerio. Eliseo Es, Mir. Eliseo Mir. Eliseo, perdón, Sí. Eliseo. Entonces, acuérdense de todas esas historias. Es súper importante saber que acuérdense que la bendición no puede llegar y no puede actuar
sí somos orgullosos. Cuando estudiamos la historia de Naamán, la semana pasada también veíamos esta parte, y que Dios también puede utilizar a diferentes personas, muchas veces la gente que no escucharías, las cosas que no harías o las decisiones que no tomarías para sacarte de un problema. La siguiente, por favor. Si me dejas que Tony presente lo del paralelismo rápido, Mirna. Sí. Bueno, la multiplicación del aceite, recuerden que Cristo lo que hizo fue multiplicación de panes y peces. Cuando está resucitando prácticamente al hijo de la mujer sunamita, nos acordamos de Lázaro, que también es una cosa impactante en el tiempo de Cristo, porque fallece y Cristo llega supuestamente tarde, llora al muerto y después lo resucita. Entonces, yo creo que aquí tiene una marca de empatía tremenda con nosotros, porque sufre con nosotros, llora con nosotros, se goza con nosotros, ¿no? Entonces, a mí me encanta todo lo que voy leyendo de él y la verdad es que me parece que vamos a ir acertadamente con lo que ustedes están haciendo, Lupita y Mirna, con los profetas, y vamos a ir cayendo en cuenta que los milagros van a ser muy, muy similares en el Nuevo Testamento. Muy bien. Así es. Acuérdense que el aceite de oliva, la fe de la persona dispuesta, el aceite llegó hasta donde había jarras. Si hubiese habido más jarras, hubiera habido más bendición. Dios a veces no nos da más porque no estamos preparados. También les puse aquí les pusimos, perdón, en las últimas láminas. Todo esto lo van a tener, no lo tienen que escribir. Esta parte que dice, Jesús y Eliseo nos muestra con estos milagros la forma de pensar de Dios, que lo hemos repetido en diferentes ocasiones. Lo que tienes, lo que hay en tus manos, Dios lo convierta en lo que necesitas. Esa frase me encantó porque es una situación real. Cuando Dios nos pide que hagamos algo, decimos, Señor, es que yo no puedo hacer eso, yo no tengo el suficiente dinero, no tengo las suficientes fuerzas. Nos acordamos de la historia de Moisés, ¿no? Que se habla que tenía problemas de lenguaje, ¿no? Que decía, yo no soy bueno para hablar con la gente, ¿cómo me estás pidiendo esto? Pero cuando ponemos las cosas en manos de Dios, las cosas van a funcionar de manera maravillosa. Entonces, cuando Dios te manda a hacer algo, no es con lo que tú tienes, sino con lo que tú tienes en sus manos. Hagan lo que ustedes puedan hacer y yo voy a hacer lo que ustedes no pueden hacer. Una constante en la vida cristiana desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, cuando Dios nos manda algo, nos manda con lo que nosotros tenemos, pero en sus manos, y Él se encarga de convertir lo que nosotros tenemos en lo que nosotros necesitamos. Una vez más, lo que nosotros tenemos no alcanza. No alcanza nuestra capacidad, no alcanza nuestra voluntad, nuestra fuerza, nuestro dinero para hacer lo que Dios quiere, porque lo que nosotros tenemos alcanza cuando se lo damos a Él, porque Él se glorifica y se engrandece en nuestra debilidad. Si nosotros ponemos lo que tenemos en sus manos, Él se va a encargar del resto. Y lo que estamos haciendo ahorita con las láminas y todo esto es un ejemplo de eso, porque pues igual empezó como una prueba de a ver qué nos parecía si hacíamos unas láminas, qué nos parecía o qué le parecía a Tony si poníamos imágenes, si podíamos hablar de los personajes de la Biblia. Y la verdad es que nos dio muchísimo gusto ver que varias personas vieron los videos, aun cuando nuestra clase fue muy larga. Entonces, hay personajes como este que son larguísimos, los libros son muy largos, pero fíjense cómo aun cuando damos poquito, aun cuando damos poquito, igual vamos a pensar en el diezmo, ¿no? Que digas, pues es que nada más tengo 100 pesos, esos 100 pesos, Dios va a hacer maravillas con eso. Y lo estamos viendo en la multiplicación de los peces, de los panes, del aceite, de las bendiciones que le ha dado a toda la gente que ha estado llena de esta fe.
esta tsunamita, Tony creo que fue la que le construyó un cuarto en la parte de arriba, ¿no? Que cada vez que pasaba decía, hay que darle comida a este hombre, que seguro es un hombre de Dios. Sí es esa Sí, historia, ¿verdad? es ella, ajá, sí. Sí, Que inclusive Ajá. cuando él le dijo que iba a tener un hijo, ella le decía, no, como que no me haga no me haga no se esta como burle. casi, casi burla, exactamente. Exactamente. Pero afortunadamente, pues sí, nació su hijo, murió y resucitó. Y Sí, otro es ejemplo, correcto. y otro ejemplo de lo que acaban de decir de la tsunamita y del aceite que quiero hacer nada más puntualizar, es que esta mujer no le pidió nada a Eliseo y él investigó qué era lo que esta mujer no tenía. Fíjense bien, a Ajá, veces sí. no le pedimos nada a Dios, pero Él sabe qué es lo que necesitamos o qué es lo que anhela nuestro corazón. Y entonces Él cuando hace la investigación y se da cuenta que esta mujer no tiene un hijo y que sabe qué es lo que más desea, se lo da. Y ella le dice, pues sí, pero no te burles de mí casi, casi, porque aparte de que no puedo y estoy grande, pues va a ser imposible. Y después de que se lo da, a este jovencito le viene alguna situación en donde muere, va, lo busca y viene una historia muy interesante ahí con el asunto de la tsunamita y del hijo y cómo lo resucita. Y hay esa imagen que ven donde dice 6, resucitó al hijo de la mujer tsunamita. Eliseo se postra sobre su cuerpo, cara a cara, cuerpo a cuerpo y mano a mano, haciendo un milagro directo de que su cuerpo hace que lo resucite. Ahí es donde hablamos mucho del paralelismo de las cosas que hacía nuestro Señor con las cosas que hacía este profeta. Pero este profeta estaba en el Antiguo Testamento, ¿me explico? Era como decir, vean el poder que tiene Dios porque se lo da a esta persona para que incluso pueda hacer milagros, ¿no? Bueno, Sí. vamos con las siguientes. Saneó un guisado envenenado. Aquí mencionábamos también en Gilgal, habiendo una hambruna, envió a su criado Giezi a recoger algún vegetal silvestre comestible para él. Giezi recogió un fruto que resultó ser nocivo y sin saberlo preparó un guisado. Después de probarlo, le dijeron a Eliseo, varón de Dios, hay muerte en esa olla. Eliseo echó un poco de harina en el guisado e inmediatamente se tornó perfectamente comestible y no se halló nada de malo en eso. Aquí nos vienen a contar muchas historias muy importantes, pero fíjense cómo es interesante cómo la fe de Dios, el efecto directo de que actúa sobre estas situaciones, incluso de un guisado envenenado, cómo logra que esta gente no muera. Son milagros distintos de diferentes colores y de diferentes formas y cada uno nos está diciendo cómo Dios usa a este profeta para mostrar el gran poder que Dios tiene y alejar a toda esta gente de adorar a otros dioses. También multiplicó los 20 panes. Un hombre de Baal, Salisa, trajo 20 panes a Eliseo y el profeta multiplicó los panes de manera que 100 hombres comieron y sobró, que también es un paralelismo con las cosas que Jesús hizo con la multiplicación de los panes en aquel monte, ¿no? Curó de lepra a Naam. Aquí ya habíamos comentado esto, ¿no? La fe comienza donde termina el orgullo. En el caso de Naam, no le interesaba a él ni las influencias de Naam, no le interesaba su poder, no le interesaban sus riquezas. Lo único que le interesaba es que dejara su orgullo. Y entonces cuando le pide que se meta al agua y que a través de esto él va a ser curado y no lo trata como el supremo rey, ni siquiera lo pela, ni siquiera le hace caso, el rey dice, bueno, ¿por qué no me hace caso si yo soy un rey, ¿no? Y Bueno, aquí, no era el rey, era la mano derecha del ejército del rey, sí, perdón, era la mano derecha del ejército, exactamente, pero era un hombre el poderoso. general. Era un general. Dice, Ujú. Naam, quien era un general del ejército del rey de Siria, se encontraba enfermo de lepra. Eliseo le envió a sumergirse 7 veces en el río Jordán y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Hay una historia después de que él no le pide nada a cambio de esto porque este general pues, quería dar muchas cosas y ya después la vamos a ver con más detalle, pero como este hombre al hacer caso y meterse en este río, pues queda sanado, ¿no? Esta me encanta. Eliseo hizo flotar el hierro de una hacha. Aconteció que mientras uno derribaba un árbol y se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo, Señor mío, era prestada.
Eliseo entonces cortó un palo y lo echó allí, e hizo flotar el hierro. Fíjense bien lo del hacha que nos llama mucho la atención. La vida del profeta Eliseo sirve como un faro de esperanza, iluminando la verdad de que ninguna petición es demasiado pequeña ni ningún problema demasiado insignificante para la mirada compasiva de Dios. Eso lo tenemos que entender. A veces creemos que solamente Dios hace milagros grandes y no hace milagros pequeñitos, sino Dios hace milagros de todo tipo y a todas las personas. ¿Y qué creen? No nada más al grupo de su pueblo judío, sino también a los gentiles y también, obviamente, a todos nosotros. Entonces, me encanta cómo en una cosa tan simple como encontrarle el hacha a este pobre hombre que se la habían prestado, pues de isofacto la levanta y la pueden encontrar, ¿no? Luego también dice que esto es una situación que nos llama la atención. En Juan 9:39 dice, entonces Jesús le dijo, yo entré en este mundo para hacer juicio, para dar vista a los ciegos y para demostrarles a los que creen que ven que en realidad son ciegos. ¿Por qué menciono esto? En este caso causó ceguera al ejército sirio. Había enviado al ejército de Siria para capturar a Eliseo. La Biblia dice que luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Dios y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente, y los hirió con ceguera a petición de Eliseo. Si se fijan, en todos estos ejemplos, Dios le da un poder muy grande a Eliseo para hacer diferentes milagros de acuerdo a las personalidades y a los grupos con los que interactuaba. Desde hacer multiplicar el aceite, como darle vida a un chico que muere, como hacer que una mujer que no tuviera hijos tenga un hijo, como limpiar un manantial, como levantar un hacha, como cegar a todo este grupo de jóvenes. Y este que dice número 12, que a mí me llamó muchísimo la atención y que causó mucha polémica, si me equivoco, me corriges, Tony, Eliseo maldice a unos jóvenes. Unos muchachos comenzaron a burlarse de la calvicie de este hombre. Entonces Eliseo los maldijo. Acto seguido, 2 osos atacaron a los muchachos y murieron. Pero cuando me puse a investigar más de esto, porque dije, ¿cómo voy a explicar lo de los osos? O sea, no entiendo. Aparte eran 42 jóvenes, no era uno, eran Sí. un chorro. Dentro de todo lo que investigué, espero que si no me equivoque, si no corrígeme, Tony, una de las cosas que muestra este acto es que Dios no nos deja y no permite que se burlen de nosotros. Ojo, porque somos sus hijos, porque Dios nos da el poder y está con nosotros. Entonces, así como este hombre, por una situación tan simple de que se burlaron de ellos, tenía todo el poder del más grande del universo, de ser su entenado, su seguidor, su profeta, su recomendado, no sé cómo llamarlo, cómo decirlo, pues no permitió a Dios tampoco que se burlaran de él. Sí, Tony. Creo que acabas de dar exactamente la realidad de lo que sucede. Cuando nosotros, y por eso también hemos insistido muchísimo, por favor, pónganse a servir al Señor. Cuando nosotros estamos sirviéndole, ya sea, claro, tienes que empezar en tus primeros pasos y dependiendo de ti también y del Señor vas a crecer. El Señor te protege. Yo he vivido una tras de otra, los intentos de situaciones graves, ¿no? O burla exactamente a mi Ujú. integridad, a mi testimonio, a mi ministerio. En general, estamos viendo cómo no es en sí nada más la persona, sino los demonios que actúan a través de la persona, ¿sí? De querernos ofender, humillar, y al final el Señor vence, Él gana y no permite que los ungidos del Señor sean lastimados. Puede ser zarandeado, sí, puede ser, pero el Señor no permite que tú salgas mal de la prueba. Así es, y otra de las cosas que yo les invito mucho a analizar, que lo hemos estudiado mucho, créanos que hemos leído muchísimo Segunda de Reyes, y no una vez, sino varias veces, y también Primera de ay, se me fue. Corintios. Todas las que van relacionadas con Segunda de Crónica. Reyes, crónicas, Primera de Crónicas, etcétera, etcétera. Hay tantas historias en paralelo que uno tiene que aprender, que yo quisiera que entendieran esto como una analogía con estas 3 láminas que tenemos aquí, la 10, la 11 y la 12.
En la primera, una cosa tan simple como sacar una hacha, bueno, simple para Dios, no para nosotros, ¿verdad? Hacer flotar un hierro pesado y sacarlo del agua, que es el hacha que buscaba esta persona porque se la habían prestado. Pero el 11 Ahí, logra que... espérame tantito, espérame tantito. Ahí, por ejemplo, en el 11, acuérdense que la semana pasada veíamos cómo los arameos estaban cansados de ser humillados y deciden atacar a Eliseo, porque siempre, ¿se acuerdan que platicábamos que siempre que iban a atacar, Eliseo sabía dónde iban a atacar y decía, ahí están, y se terminaban yendo y se terminaban yendo, entonces estaban muy cansados. Acuérdense que hablábamos también de que a la mañana siguiente sale, debió de haber sido Giesi de la casita en donde estaban ahí viviendo, Ujú. y ve que están todo este ejército arameo alrededor, este, y pues imagínense la escena, ¿no? Y entonces habla este capítulo en donde sale Eliseo y dice somos más nosotros, ¿no? Y entonces Oye, le pide a Dios que abra los ojos espirituales de este siervo, y entonces este chico voltea y empieza a ver caballos alrededor y ve que efectivamente son más. Entonces, esta frase me encantó porque dice, abre mis ojos para que vea las verdades maravillosas que hay en tus enseñanzas. Y en Juan 9:39 menciona, entonces Jesús le dijo, yo entré en este mundo para hacer juicio, para dar vista a los ciegos y para demostrarles a los que creen que ven que en realidad son ciegos. ¿Por qué dice esto? Porque muchas veces nos enfocamos en todo lo malo, en todo lo malo que nos está pasando, en las enfermedades, en los problemas que tenemos, pero no tenemos esa fe suficiente y esos ojos espirituales para ver que realmente Dios está con nosotros y que están pasando cosas buenas y que tenemos todo un ejército a nuestro alrededor, ¿no? Entonces solamente quería hacer esta pequeño paréntesis de lo que habíamos visto la semana pasada, porque este ejército, acuérdense que también sale huyendo, y también es importante que veamos en todas estas historias, acuérdense que llevaban 3 años de hambruna, 3 años muriéndose de hambre, 3 años cerrados alrededor de todo este lugar que también platicábamos que cerraban al punto de que no podían entrar ni comida ni nada, ¿no? Sí, Tony. A partir de estos profetas, vamos a empezar a ver lo que es la guerra espiritual. Justo estás hablando del poder de los ángeles alrededor de Eliseo y del pueblo de Israel, del ejército de Israel, para luchar en contra de su enemigo. Eso es lo que sucede con nosotros. Y ahora que vamos a ir poco a poco con cada uno de los profetas, nos vamos a ir integrando al conocimiento de la guerra espiritual. Inclusive el jueves vamos a hablar de dos profecías cumplidas en esta semana contra Tiro y contra Sidón. Ujú. muy bien. Y otra de las cosas, nada más para puntualizar con estas tres láminas que mencionaba yo antes, como en el 10 una cosa tan simple para Dios como levantar esta hacha del río, y en este caso, que no era tan sencillo, ¿verdad? Volver ciegos a todo este ejército, y en el 12 matar a 42 jóvenes porque se burlaron del siervo y servidor de Dios, nos pone el ejemplo de cómo Dios actúa de diferentes maneras en diferentes situaciones con diferentes personas según la circunstancia. Y yo sí quiero cerrar en esta parte de lo de los jóvenes. Y dije, bueno, ¿por qué los mató si solo se burlaron? Pues aquí se burlan todo mundo, todos de todos, ¿no? Estoy hablando del 2024. Sí, pero este era un profeta de Dios, además de amadísimo por Dios. Recuerden que él mismo pidió una doble bendición o una doble porción del Espíritu Santo. Entonces, Dios no permite que se burlen de nosotros. Y si se llegan a burlar de nosotros, hay consecuencias. Entonces, tengamos mucho cuidado con eso. Tengamos mucho cuidado también de burlarnos de cualquier persona. No lo debemos hacer. Y lo que hablaba Mirna, ¿no? De no ser ciegos a muchas cosas. A mí me llamó mucho la atención cómo así como Dios causa ceguera en los ejércitos, no sé si les ha pasado, pero a veces vamos manejando en la noche
y vamos orando porque vamos en una calle oscura y le decimos a Dios, por favor, que yo sea invisible a cualquier persona que nos pueda hacer daño. Y Dios nos vuelve invisibles en lugares peligrosos. Entonces, todo esto se relaciona no nada más en la historia que estamos viendo, sino cómo Dios hace milagros de este tipo, ¿no? Desde la protección en cuanto hay burla hacia nuestro ser, desde la ceguera de que alguien no nos haga daño o simplemente seamos más poderosos que ellos, o simplemente como esto, ¿no? Encontrar un artículo. ¿Cuántas veces para nosotros es sumamente importante encontrar una tarjeta de crédito, un INE, unas llaves? Y señor, por favor, ayúdame porque si no encuentro ese documento, algo pasa y de repente lo encontramos. Desde las situaciones más sencillas hasta las situaciones más complicadas, Dios nos escucha. Voy. Espérenme porque aquí no tengo. ¿Preguntas? ¿Preguntas hasta aquí, señoras? Basis. No, Tony, todo bien, gracias. Ok. Igual a Mirna y a Lupita, va muy bien explicado todo. Gracias, chicas. Gracias a Dios. Hermosas. Gracias, chicas. Va, sister. Ahorita te digo. Recordando también que estamos estudiando libros históricos, aunque no estamos estudiando historia, también lo mencionamos la semana pasada, sino que estamos haciendo toda una reflexión que nos impulsa a conocer la manera en que Dios ve las cosas, también ver que todo esto es un instructivo para revisar nuestra vida a la luz de la palabra de Dios por las acciones de los profetas y ver la misericordia que tiene Dios alrededor de todo esto, aun cuando todo se fue en picada, ¿no? Todos estos libros nos van a llevar, Tony, no sé si quieras ayudarme ahí. Eh, Acuérdense que desde que vimos Saúl, David, Salomón, como Dios estaba ya muy enojado con los israelitas y los barre de su presencia al grado de que la tribu de Judá queda en manos de, de, de los asirios y donde también los barre, así literal dice, y los barrió de frente de mí y terminan llegando con Nabucodonosor, ¿no? Con los babilonios en el sur. Entonces, creo que es súper importante esta parte también para que vayamos viendo el camino que vamos siguiendo en la línea roja de nuestro libro. Eliseo predice que los alimentos bajarían de precio. Aquí estamos viendo al funcionario del rey, que también lo vimos la semana pasada, en donde decía que ni Dios podía hacer que estas cosas sucedieran, ¿no? Cuando dice al día siguiente la harina y la cebada van a bajar de precio y todo va a suceder de esta manera. Y este funcionario del rey dice, por supuesto que no, ni Dios va a poder hacer eso. ¿Se acuerdan que platicábamos de los leprosos? Que estaban afuera de la ciudad, que se estaban muriendo de hambre, y que dicen, pues vámonos con el ejército arameo, porque pues de todas maneras, si regresamos de este lado, pues nos vamos a morir de hambre, si nos quedamos aquí nos vamos a morir de hambre, pues vamos a irnos con el ejército a ver qué sucede, a ver si nos dan un poco de comida, y cuando llegan, se dan cuenta que el campo está vacío. Entonces, cuando llegan a este ejército, pues terminan diciendo así que se me fue el avión, seguramente se habían juntado con el ejército egipcio y con el ejército de los hititas y salen corriendo. ¿Sí, Tony? Te están haciendo una indicación de que falta la lámina 13. Esta Leti Gómez. Ahorita que nos explique, ahorita que termines, Leti, por favor, nos explicas qué es lo que falta, por favor. Gracias. Sí. Entonces, acuérdense que estos leprosos eran despreciados y sin embargo, en lugar de decir, bueno, pues nos quedamos con todo porque habían comido, habían bebido, y dicen, no, pues tenemos que regresar a avisarles que las buenas noticias, ¿no? Hablábamos de las buenas noticias la semana pasada.
Y aquí les anotamos en donde dice Mateo 5, 14 y 16, ustedes son la luz del mundo. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. Ustedes son la luz del mundo. Nadie enciende una lámpara. Es importante checar en este número 13, en donde Eliseo predice que los alimentos bajarían de precio. Igual estamos viendo la fe, lo que sucede, que muchas veces no estamos viendo, no estamos enterados de las cosas que pueden pasar y sin embargo Dios no deja de trabajar todos los días, aunque nosotros no nos demos cuenta. Sí, Tony. Cuando estás diciendo buenas noticias, estás diciendo evangelio. Precisamente, eso es lo que significan los evangelios, nuevas noticias o Sí. buenas nuevas. Buenas noticias. Y esto se Buenas y los nuevas. pusimos también en una de las últimas láminas, en donde dice, hoy es un día de buenas noticias y nosotros no se lo hemos dicho a nadie. Tenemos el Evangelio de Jesucristo y no se lo entregamos a nadie, no lo compartimos. No está bien, estamos guardándonos las buenas noticias. ¿Dónde está la salvación? ¿Dónde está el norte? Si no compartimos las buenas noticias, va a terminar lastimándonos, hiriéndonos, trayéndonos una calamidad, porque tenemos la salvación, tenemos la buena noticia y las buenas noticias hay que compartirlas. Nosotros sabemos en dónde está el camino, la verdad y la vida. Amén. En esta parte, el número 14, el cadáver de un hombre resucitó. Esta parte también es súper interesante. Están enterrando un hombre, dice, mientras alguno de los israelitas estaba enterrando un hombre, vieron un grupo de asaltantes moabitas. Evidentemente, pues vas leyendo el libro y te das cuenta que realmente le tenían mucho miedo a los moabitas, así que el hombre fue arrojado apresuradamente a la tumba de Eliseo y al entrar en contacto con los huesos de Eliseo, el muerto revivió y se puso de pie. Este milagro póstumo no solo resalta la santidad de Eliseo como hombre de Dios, sino como testimonio duradero del poder de Dios que no se limita a las construcciones humanas del tiempo y el espacio. Esta es una demostración palpable de que la presencia de Dios y su capacidad para obrar milagros no terminó con la muerte física del profeta. Entonces, imagínense nada más esa escena y aparte el hombre que se murió, ¿no? O sea, imagínense nada más esta situación y sí es importante recalcar esa parte también de que la bendición de Dios no termina con la Y, muerte de Eliseo. y otra de las cosas importantes para apoyar lo que está diciendo Mirna es que acuérdense que el problema mayor que estamos viendo en este libro es que todo el grupo se alejó de Dios, todo el grupo se volvió idólatra, todo el grupo empezó a adorar a otros dioses y creían que otros dioses eran fuertes, poderosos, sanadores, proveedores, resucitaban muertos, bla, 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 y nada de eso era cierto. Entonces, de cada uno de estos acontecimientos, lo que estaba demostrando Eliseo es que el único Dios era, pues, nuestro Padre, que no había otro, porque, a ver, entendamos algo que también nos causa a veces confusión cuando leemos. ¿Por qué cuando Eliseo ya estaba muerto y ponen a este hombre a un lado de él, resucita? Porque el poder de Dios estaba en Eliseo y aún muerto, logra que este muerto resucite. ¿Qué está diciendo? Este hombre tenía un poder, pero él no era el poderoso. Este hombre tenía el poder del Espíritu Santo de Dios, del Dios que realmente sí lo hace todo, a pesar de estar muerto, lo seguía utilizando. No sé si quieras comentar algo en relación a esto, Tony. No te oyes, La está en mudo. unción de este hombre es tremenda. O sea, acuérdense que tenía la doble unción del poder Del del Espíritu Santo Santo. que tenía Elías. Sí, Exacto. entonces, una cosa tremenda. Y lo que a mí me impacta mucho de él es su humildad, inclusive para la manera de vivir, o sea, guardado para no tener lujos, cosas de ese tipo. Me llama muchísimo la atención, pero sí, es la doble porción del poder del Espíritu Santo que tenía Elías, la recibe Eliseo.
Y es también para darle honra a Dios, ¿no, Tony? Para Claro. demostrar que el único que puede hacer milagros, pues es Él. Muy bien. Ah, aquí la última profecía de Eliseo en 2 Reyes 13, 14, 20. Cuando Eliseo cayó enfermo de muerte, el rey Joás de Israel fue a visitarlo y lloró sobre él diciendo, Padre mío, veo los carros de Israel con sus conductores. Eliseo le dijo, espérenme tantito porque aquí se me está moviendo esto. Eliseo le dijo, consigue un arco y algunas flechas. Y el rey hizo lo que se le indicó. Luego Eliseo le dijo, pon tu mano sobre el arco. Eliseo puso sus 2 manos sobre las manos del rey. Luego le ordenó, abre la ventana que da al oriente. Él abrió y Eliseo le dijo, dispara. Así que el rey disparó una flecha y Eliseo proclamó, esta es la flecha del Señor, una flecha de victoria sobre Aram, porque tú conquistarás por completo a los arameos en Afec. Luego Eliseo dijo, ahora levanta las demás flechas y golpéalas contra el piso. Entonces el rey las tomó y golpeó el piso 3 veces. Pero el hombre de Dios se enojó con él y exclamó, tendrías que haber golpeado el piso 5 o 6 veces. Así habrías vencido a Aram hasta destruirlo por completo. Ahora saldrás vencedor solamente 3 veces. Después Eliseo murió y fue enterrado. ¿Quieren comentar algo, Mirna, Tony? Pues que no, normalmente no vamos a entender en todos los profetas conforme los vayamos estudiando, la manera que tenían ellos de actuar. En este caso, Eliseo pone las manos sobre el rey, o sea, hace acciones, hace obras para que funcione el milagro, por llamarlo de alguna manera, se dé el milagro, ¿sí? Y nos va a tocar que cada profeta que veamos nos va a llamar muchísimo la atención, cómo todos son iguales, pero Distinto. diferentes. O sea, tienen la Exacto. misma profesión, pero todos son diferentes en su manera de predicar. Que igual nos pasa hoy, ¿no? Dios le da dones y talentos a las personas de manera diferente. Y aunque no somos profetas como fueron ellos, bueno, pues Dios también puede usar a la gente que Dios quiere para hacer prodigios, milagros y sobre todo la voluntad de lo que Dios quiere hacer, ¿no? Muy bien. Así es. Vamos. Yo solamente quería hacer un paréntesis en la parte cuando hablábamos del ejército, cuando quieren matar a Eliseo, si es Eliseo, ¿verdad? A Eliseo, que es en la tierra de Dotán. Y en la tierra de Dotán, esto significa 2 pozos, y es en donde los hermanos de José echan a José en uno de esos pozos. Nada más quería hacer este paréntesis porque pues es interesante. Muchas veces estamos leyendo las historias y pensamos que son lugares diferentes y era el mismo lugar en donde aventaron a José, sus hermanos, años antes y donde también lo sacan del pozo y bueno, ya se saben esa historia, seguramente la veremos en un futuro, pero ya se saben esa historia, nada más quería hacer ese paréntesis. Ok, muchas gracias. Muy bien. Entonces, ahora vamos a entrar, perdón. No, gracias, gracias, Ah, sí. sí. Ahora vamos a entrar a la parte de las conclusiones. Es muy importante que las tomen en consideración porque ya vimos una infinidad de milagros, una infinidad de versículos en donde suceden diferentes cosas con este profeta, cómo actúa de diferente manera y cómo en algunos casos pues es magnánimo y en otras pues es un juez que aniquila y mata, ¿no? También. En las conclusiones, recordemos entonces, Eliseo fue un profeta que realizó muchos milagros y fue un precursor de Jesús. Fue un profeta cuya fe, obediencia, compasión y coraje fueron inexplicables, ya fuera haciendo flotar la cabeza de un hacha, que era lo que mencionaba yo hace un rato, quemando su arado en obediencia al llamado de Elías, cuando sacrificó a todo su ganado y les dio de comer a todas estas gentes,
o resucitando a un hombre muerto después de haber muerto él mismo. O sea, él ya había muerto y aún así hizo que este hombre muerto resucitara. Eliseo es sin duda una de las personas más memorables de la Biblia. Incluso a mí me llama la atención, en algunas de las imágenes que les pusimos, hay muchas pinturas en óleo y preciosas pinturas de Eliseo en muchos museos de la Biblia. Muchos artistas plasmaron la historia de Eliseo y en muchos países del mundo van a encontrar óleos preciosos de las historias que acabamos de platicarles de Eliseo, que no fueron todas, hay muchas más, ¿no? Pero estamos hablando de las más importantes. Eliseo nos muestra que para ir hacia nuestro destino tenemos que salir de nuestra zona de confort. ¿Cómo era este personaje? Él era clase media alta, tenía ganado, vivía muy bien y de repente llega Elías, se le acerca, ya explicamos lo del manto. ¿Y él qué Y me hace? dice, te toca. Vas conmigo, mano. Sí, No, y vas. aparte no solamente te toca, o sea, aparte, imagínense, ¿no? O sea, es un problema tras otro, tras otro, tras otro, y luego ya te quiere matar uno, y luego ya te pasó otro, y luego ya sales de una y entras a la otra. Entonces, obviamente, pues si te pones en sus zapatos, pues obviamente iba a tener de repente temor, de repente iba a tener desesperación, de repente iba a tener enojo, o sea, es lógico, creo, ¿no? Sí, pero además, ¿qué necesidad había? O sea, no puedo decir la edad exacta, pero era un hombre joven. Podía tener familia, podía tener hijos, tenía una vida acomodada, tenía ganado, tenía un lugar precioso para vivir y de repente se va de nómada a hacer milagros y a matar gente y a hacer muchas cosas. ¿Por qué? Y además a él no le interesaban las cosas materiales. Él sale de la zona de confort. Muchas veces nosotros no salimos de nuestra zona de confort y por eso no servimos. Ojo, servir no es tener una actitud tiempo completo en una iglesia nada más. Servir es hacer cosas mínimas. A veces escuchar a una persona es servir. A veces escuchar a un vecino es servir. A veces ayudar a un joven es servir. Bueno, no es a veces, siempre es servir. Si hacemos una actividad mayor que padre, tener el don que tiene Tony de evangelizar y enseñar, pues es maravilloso. Nosotras somos así aquí sus humildes asistentes tratando de Súbditas. aprender, súbditas tratando de aprender, pero se Muy buenas, muy necesita buenas. mucho para poder tener el don del discernimiento con todas estas cosas y ponerte a trabajar y estudiar, porque se inunda uno de libros y dice uno, ¿dónde dejé el libro donde vi ese versículo? De veras, es una función muy interesante la que tenemos que entender que servir no es nada más tener un ministerio, podemos tener diferentes ministerios y ayudar a mucha gente, pero sobre todo hacer lo que Dios nos pide. Bueno, Eliseo demostró cualidades de temor y desesperación. ¿Por qué menciono esto en anaranjado? Porque nosotros tenemos temor y desesperación. Él no era un santo, él no era una persona inquebrantable, él no era una persona totalmente segura. Incluso lo hemos mencionado que tenía algunos conflictos en cuanto a su carácter. ¿Sí? Eliseo era un hombre agradable, quien se asociaba con los demás y vivió en una casa y era consultado por los reyes, demostrando que Dios puede usar todo tipo de personalidades, pero solo si obedecemos su palabra y seguimos su voluntad. En otras palabras, Dios usa a quien quiere, donde quiere y cuando quiere, si uno se deja usar por Dios. Y Dios usa diferentes personalidades en diferentes grupos precisamente para que podamos llegar a diferentes personas. Muy bien. Eliseo fue un activista político y revolucionario. ¿Sí entendemos eso? Él se andaba metiendo en todos los líos políticos de todos los grupos, de todo este pleito que había entre reinos, de todo este eh, teje y maneje que había por las tierras, por los del norte, los del sur, etcétera, y todas las historias que ya explicamos antes. Lideró una guerra santa que extinguió la casa de Omri en Jerusalén y Samaria. Esto lo van a encontrar en 2 Reyes 9:10. Aunque Eliseo reclutó a Jehú para que se rebelara contra Acab y lo sucediera, fue Elías quien recibió instrucciones de ungir a Jehú como rey de Israel. Esto lo van a encontrar en 1 Reyes 19:16. Ay, perdón, Tony, sí.
Cuando lleguemos a nuestra línea rosa, en el estudio 7, por favor, vamos a darnos cuenta que tenemos en los reyes de Israel, o sea, en la parte de arriba, el rey número 10 se llama Jehú. Y en la parte de abajo siguen los reyes de Judá y luego dicen los profetas. Curiosamente, ahí está después de Semaías, Idó, Azarías, Anani, hay un Jehú, es un profeta, para que no vayamos a confundir al rey Jehú con el profeta Jehú. Ahorita estás hablando del rey Jehú. Del rey Jehú. Ajá, ¿Mm? exacto. Muchas gracias. Ok. Hay un primer principio, estar preparado. Para poder recibir la doble porción del poder de Dios que Dios le había dado a Elías, Eliseo tuvo que prepararse para su misión. ¿Sí me explicó? O sea, no era cualquier cosa, él tuvo que andar con Elías y ver qué hacía Elías y aprender también de Elías y prepararse. Ser su súbdito, ser su compinche, ser su compañero, ser su estudiante, no sé cómo llamarle. Eso lo pueden leer con más detalle en Segunda de Reyes 2, del 12 al 15, para que nada lo distrajera de seguir a su maestro y así estar allí, listo para recibir este poder cuando Dios se llevara a Elías. Pero volvemos al punto. Le creyó a Dios, dejó la comodidad y el confort en el que vivía y se puso a aprender y a prepararse. Lo que ustedes están haciendo hoy estudiando, escuchando esta presentación es eso mismo, se están preparando. A mucha gente no le gusta prepararse, a mucha gente no le gusta escuchar algo. Y además ahora lo tenemos prácticamente a la mano. Nos podemos poner un auricular y estarlo oyendo en el coche o estarlo oyendo en la madrugada o en la noche o el fin de semana con toda la tranquilidad de que no nos tenemos que trasladar a lo mejor a una escuela o universidad. Si queremos aprender, lo podemos hacer. Y hoy ustedes lo están haciendo. Entonces, eso es algo muy importante. Dios nos pide que nos preparemos, nos pide que nos apliquemos a aprender las cosas que Él dejó en su palabra, en la Biblia. La obediencia humilde. Una vez que Naam aprendió a someterse y obedecer la palabra de Dios, Dios lo restauró. ¿Sí, Mirna? Perdón, Lupis, ahí, por ejemplo, igual que veíamos la semana pasada en donde hablando precisamente que Dios utiliza diferentes personas, ¿se acuerdan que decíamos la semana pasada que podemos ser el de más abajo o podemos ser el rey? Sin embargo, Dios utiliza a la persona independientemente de su posición y hablábamos precisamente de Naamán, el general, mano derecha, hablando y poniendo otro paréntesis ahí en donde hablamos que los arameos eran súper importantes y que Dios utilizó a Aram para que tuviera victoria en estas guerras sobre la gente de Israel, para que la gente de Israel entendiera todo esto malo que estaba haciendo. Y sin embargo, si alguna vez han oído la frase de que los caminos de Dios son misteriosos, primero lo utiliza para atacar a su pueblo con el que está muy enojado y después, entonces, le baja el orgullo con esta historia que Enfermedad. platicamos, con esta enfermedad de que se tiene que bañar 7 veces en el río, bla, bla, bla. Entonces, ahí está utilizando también de maneras diferentes. Nada más quería mencionarles rápidamente que los arameos eran nómadas. Los arameos dieron unidad lingüística al oriente. Su lengua llamada arameo fue una de las más habladas en toda la parte, en todo el mundo. Fue creado un alfabeto y es considerado el antepasado de los alfabetos árabes y hebreos modernos. Fue el idioma hablado por Jesús y libros del Antiguo Testamento están en arameo, como Daniel y Esdras. El arameo perteneciente a las lenguas semíticas, como el hebraico, se escribe de derecha a izquierda. Una de las frases más escuchadas es Eli, Eli, lema sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27:46. Nada más quería hacer este paréntesis para que vean cómo Dios nos puede utilizar de diferentes maneras sin importar en dónde estemos, y lo que comentábamos también la semana pasada, que no es cuando llegas al lugar, es en todo el camino de la vida que estás teniendo, en donde puede ser utilizado por Dios en todo momento. Tony. La intención es que lo aceptes, lo quieras,
des el primer paso y sigues a los demás como los discípulos seguían a Cristo, Eliseo siguió a Elías y ahí se te va a ir diciendo esto, pero después entendiendo cuáles son tus habilidades, tus talentos y tus dones, ok, empieza por esto, por favor, y Ajá. poco a poco te vas a ir dando cuenta en dónde puedes servir. Porque luego preguntan, es que, ¿qué hago? No sé qué hacer, no sé cómo servir. Es ir en grupo atrás de los líderes para ir dándote cuenta que ellos se van a dar cuenta tu habilidad y decirte a la izquierda o a la derecha, pero ser muy humilde también a la hora de hacerlo, porque si no, no te va a A funcionar. servir. Cuando ustedes pusieron la obediencia humilde, una vez que Naamán aprendió a someterse y obedecer la palabra de Dios, Dios lo restauró, o sea, hizo un milagro tremendo en alguien de alto rango, Ujú. en que se convirtió en alguien completamente humilde, ¿sí? Por, porque como se dice coloquialmente, le bajó 2 rayitas a su soberbia. Así es. Entonces, una de las cosas que también tenemos que entender es eso, ¿no? Porque además, apoyando lo que dice Tony y lo que dice Mirna, muchas veces decimos, es que yo no sé en qué servir. Y a veces se nos ocurren ideas y decimos, no, no, yo creo que mi idea está muy loca. ¿Cómo voy a hacer eso? No, Proponla. y fíjense, ahí les voy a contar una historia, alrededor de todo esto, ¿no? Tengo, no sé, más de un año, yo creo, así ve a ayudarle a los ancianos, ve a ayudarle a los viejitos, ve a ayudarle a los viejitos, ve a los asilos. Y yo nada más estoy como el profeta que vamos a ver la semana siguiente, va a ser una historia de piratas súper interesante, en donde digo, no, señor, o sea, ¿yo qué voy a ir a hacer con los viejitos? Y yo dije, pues ponles las presentaciones, ¿no? Y entonces cuando hablo con la chica de la administradora me dice, no, no te van a oír, es que ya no oyen, es que tienen Alzheimer. Entonces yo dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Entonces, dentro del fraccionamiento en donde vivo, pues se me ocurrió mandar como la invitación, decir, oigan, pues vamos juntando todo esto. Obviamente le pedí a la chica que me dijera qué era lo que necesitaban los ancianitos, ¿no? Entonces me dio una lista, que los medicamentos y los pañales y jitomates y bueno, me dio toda la lista. Y yo dije, bueno, señor, pues yo lo voy a mandar. Dije, estudiando todo este libro, dije, lo voy a mandar, voy a tener fe, a ver qué pasa, tú sabrás qué haces, porque yo no tengo la menor idea cómo le voy a hacer. Y la mandé y no recibí ninguna respuesta, quiero decirles, ¿no? Ninguna. O sea, somos más de 500 y tantas señoras y ninguna. Y de repente una señora preguntó en el chat, oiga, ¿y todavía está en pie lo de los ancianitos? Y yo dije, sí, claro, por supuesto, ¿qué les parece si los juntamos para el próximo sábado, o sea, este sábado que viene? Estoy tapadísima de trabajo, quiero decirles, no les voy a contar esa historia, pero tengo muchísimo trabajo. Y de repente es una señora que me dijo, tengo una bolsa entera de pañales, otra me dijo, tengo una bolsa entera de medicamentos, otra me dijo, tengo una bolsa entera de ropa. Entonces, con esto solamente quiero decirles, es como un poco esto que estamos viendo. No está en mis manos, para nada está en mis manos, yo no sé qué hacer, pero Dios sí sabe qué hacer. Entonces solamente necesita que demos el primer paso. Todavía, obviamente, yo digo, ¿cómo las voy a llevar? No sé si mi esposo me va a poder prestar la camioneta, no sé si se va a juntar lo suficiente, pero tengo que tener la fe suficiente para saber que se va a juntar lo necesario, que va a necesitar estas personas para que yo las pueda llevar y solamente ser el instrumento que Dios use para poder ayudar a toda esta gente. Tony les puede contar historias, Lupita les puede contar historias. No sé si quieras contarle lo de los pollos rostizados de diciembre, No, que no, porque sí, fue una no. historia así súper linda de que se ponen a repartir pollos y el señor que decía que no quería y no quería y faltaba un pollo, o sea, de verdad faltaba entregar un pollo. Y se dan la vuelta y el señor que decía que no era, el pollo era para él. O sea, y de veras son cosas con las que Dios trabaja muy interesantes y lo que Dios nos quiere decir en todos estos libros y en todas estas historias, que solamente tenemos que dar el primer paso y lo demás lo va a hacer Él. Así es, así Amén. es. Ok, vámonos a la siguiente.
espero que esto me mueva aquí, porque luego se me congela. Ahí te va. Podríamos también checar la lámina 13. Leti Gómez nos hizo el favor de hacernos ¿Qué quiere? ¿Cuál es la lámina 13, ¿Cuál es Leti? la 13, Leti? No, lo que pasa es de que como esta Mirna leyó la de, ¿cómo se llama? La de donde bajan los precios, no se Ah, visualizó en la pantalla y la dio, pero no la veía yo, veía yo la 14, pero bueno, ya quedó, yo pensé que sí, que no estaba, no la pero Ay, puso. más bien no la pusieron en pantalla, pero Ok. sí, ya sí la entendí bien. Ujú. ya lo explicó Leti, es donde habla de los alimentos que está la harina. Ya te lo puse ahorita en la pantalla, ¿lo viste? Sí, no, sí, ya lo vi, gracias. De nada. Ok, entonces ya vimos la última profecía, parte de las conclusiones, la obediencia humilde, y esto es muy importante. Este hombre era soltero y célibe. A Por ver, eso fue exitoso. fíjense bien. No, no Esto es cierto, tiene, no es cierto. esto tiene mucha connotación y hay mucho silencio en la mesa. Ahí no Pero vamos a mencionar nada, no vamos chicas. a mencionar nada, Cada quien haga sus se los dejamos a su conclusiones. criterio, pero era soltero y era célibe. Entonces, fíjense bien. No, ya fuera de broma. Ser soltero y ser célibe en este punto quiere decir que estaba totalmente entregado al servicio del Señor. ¿Sí? O sea, él no tenía otro tipo de actividades, no tenía familia, no tenía hijos, no tenía relaciones con mujeres y tenía como un enfoque total a lo que Dios le pedía y era obediente. Eliseo profetiza que Joás derrotará a Siria. Eliseo muere, un israelita muerto revive tras haber tocado los huesos de Eliseo, que ya lo explicamos. El profeta Eliseo que continuó con los esfuerzos de Elías para restaurar la adoración verdadera. ¿Por qué llegaron Eliseo y Elías? Precisamente porque ya estaban perdidos, precisamente porque ya no adoraban al Señor, precisamente porque ya no creían en su poder y en Él. Acuérdense cuando hablábamos de Elías y todo lo que hizo con el fuego que cayó del cielo, con esta ofrenda que estaba mojada. Eran realmente situaciones que ningún humano la hubiera podido hacer, ¿no? Eliseo pensó que era mejor no aceptar un regalo de Naam para enseñarle el valor de la gracia de Dios. Esto es muy importante, se los repito. Eliseo pensó que era mejor no aceptar un regalo de Naam para enseñarle el Naamán. valor de Naam, perdón. Naamán, Naamán. Naamán, para enseñarle el valor de la gracia de Dios. Su corazón vino solo por la gracia de Dios a través de su obediencia. Era imposible pagar esta gracia con dinero o con un regalo. En otras palabras, el mensaje fue, nada puede comparar lo que Dios nos da y no tiene para nada el valor de ningún regalo, de ningún bien, de ninguna moneda de plata y de ningún regalo. Y que aparte los profetas eran, o sea, eran, como lo dijiste al principio de la clase, ¿no? Una voz en el desierto en donde decía, regresen a la adoración y a la base. ¿Cuál es la base? Pues Dios mismo, el verdadero Dios. Así es, querían todo, lo único que buscaban es que volvieran sus ojos a Dios, ¿no? La lección que podemos aprender de Elías y de Eliseo es la siguiente. Éxito es fielmente seguir el rol que Dios tiene para ti y no cómo te comparas con otros o cuánta apreciación puedas obtener de los demás. Se les repito, éxito es fielmente seguir el rol que Dios tiene para ti y no cómo te comparas con otros o cuánta apreciación puedas obtener de los demás. En otras palabras, que no te importe lo que digan los demás, preocúpate por lo que Dios piense de ti y sírvele. Y haz el rol que Dios te pide. Porque eso de que no sabemos qué nos pide, nosotros tenemos una conciencia y sabemos perfectamente, y a ustedes les ha pasado, cuando a veces nos dormimos, decimos, chin, le tengo que hablar a cierta persona. Y tú no sabes por qué le tienes que hablar a esa persona y de repente le hablas a esa persona y te das cuenta que tiene alguna necesidad y tú puedes actuar ahí. Dios llama, Dios actúa, Dios hace ciertas cosas y dices, como digo yo, no hay coincidencias, son diosidencias y de repente Dios te pone en ciertos caminos para que hagas ciertas cosas. Las lecciones que podemos extraer de sus vidas y de su servicio a Dios incluyen Dios ha diseñado a cada uno de nosotros de manera perfecta para desempeñar roles únicos en su servicio, lo que ya mencioné hace un rato.
Y el éxito es cumplir fielmente el rol que Dios tiene para nosotros. Y si tenemos duda de saber cuál es el rol, perdón, que Dios tiene para nosotros, preguntémosle a Él. A todos nos ha pasado, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿O qué quieres que no haga? Lo que decía ahorita Mirna. Mirna tiene en su corazón ayudar a un grupo de personas de la tercera edad. Y todas las puertas se le cierran y dice, bueno, Señor, yo voy a ir. Si hay una persona, ayuda a una persona. Y de repente le llegan 2 con pañales para adultos, obviamente. ¿Ustedes saben lo que significa un pañal para adulto? Es una bendición. Es una bendición para esas personas que no tienen esos recursos. Entonces, Dios está usando a Mirna para poderle llevar a esa persona de la tercera edad algún medicamento o algún artículo de higiene personal, como es un pañal, para que puedan estar mejor. No le puso, te vas a dedicar a ayudar a ancianos, simplemente le puso en su corazón a ayudar a ese grupo, ella obedeció y de repente las cosas se dan. Entonces, muchas veces es tener ¿cómo decirlo? La voluntad de decir, Señor, llévame, aquí estoy, dime hacia dónde voy. A ver, esta lámina es un poco extensa, pero quise ponerla porque hay una gran diferencia entre la situación de la ley y la gracia. Y le voy a pedir a Tony y a Mirna que me ayuden un poquito con esto al final, para que entendamos un poquito la diferencia de lo que es el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento, porque es muy importante entender en qué tiempos vivía Eliseo y Elías. La ley se refiere a la Torá, compilación de las instrucciones. En realidad, ley, como ya nos explicó Tony, significa instrucciones. Dios daba instrucciones específicas hasta de cómo comer la carne, de cómo limpiar nuestra situación de ir al baño porque no había baños, cómo hacer un agujero y limpiarlo con un palito y cosas así. O sea, cosas muy simples porque acuérdense que en el Antiguo Testamento la gente viene de la prehistoria y eran nómadas y no sabían nada. Entonces, realmente es una instrucción, la ley es por eso tiene tantas, ¿cómo le llaman esto, Tony? Que tienen más de 500 o 600 reglas o leyes. 613 preceptos. Preceptos, porque casi les está diciendo, esto así se hace, y el 2 es este, y el 3 es este, y el 4 es este, y te van guiando. Entonces, volvemos al punto de que son instrucciones o sabiduría dada por Dios por medio de los dirigentes y autoridades religiosas para gobernar la vida en la comunidad de Israel. La Torá, Biblia para nosotros, Tanaj, para el pueblo judío, es una unidad inseparable, legal, moral y cúltica en contraposición a los antiguos códigos orientales que se limitaban a lo legal y dejaban la moral y lo religioso para otra literatura. Se desprende la revelación de Dios a Moisés. El pacto de Yahvé con su pueblo se basa en la obediencia. Asimismo, revela lo que desagrada a Dios, lo que debe evitarse para no interrumpir las relaciones dentro del pacto. Me detengo aquí y pongo un paréntesis. Lo que estamos hablando de todo lo que sucedía en la época que acabamos de hablar de Eliseo es que ellos se alejaron de Dios e interrumpieron el pacto que tenían con él, desobedecieron estas reglas, desobedecieron estas instrucciones, desobedecieron estar cerca de Dios y solo honrarlo a él. Jesús jamás admitió que la ley pudiera dar vida o establecer alguna relación salvadora entre Dios y los hombres por medio de su cumplimiento, como había formulado el judaísmo. Se los vuelvo a leer. Jesús jamás admitió que la ley pudiera dar vida o establecer alguna relación salvadora entre Dios y los hombres por medio de su cumplimiento, como había formulado el judaísmo. Más bien Jesús mismo y su palabra ocupan esa posición decisiva. Ahora, entendamos algo. En la ley estaba Dios Padre. ¿Sí, Tony? No te oigo. Estás en mute. Más adelante nos vamos a dar cuenta que estas reglas de las que estás hablando, porque son reglas que dio el Señor en el Pentateuco, en la Torá, son reglas para aprender a vivir. Y cuando ellos van a ser deportados, pronto vamos a estar en esa situación,
el rabino maestro de ese tiempo empieza el Talmud. Y entonces esas reglas de la Torá las convierten directamente ya en leyes religiosas. Exacto. Ya, Son leyes religiosas que no es lo que Dios quería que realmente fuera, pero ahí les va. Cuando Dios Padre, yo le digo Dios Padre porque no estoy hablando de Jesús, estoy hablando de Dios Padre, da ciertas instrucciones, da ciertos mandatos, ciertas ordenanzas, es sumamente directo y va con todo. Mátenlos, sáquenlos, elimínenlos. Y decimos, ¿ese es Dios? Y muchas veces la gente, cuando leemos el Antiguo Testamento, decimos, ay, entonces el Dios en el que creemos es un Dios malo, es un Dios que mata, es un Dios que elimina. Pero no, tenemos que entender que había reglas, había ordenanzas, había preceptos que se debían de seguir, pero que después se hicieron religiosos y Dios no es una religión. Ahora, vámonos a la gracia. Para mí la gracia es cuando llega nuestro Señor Jesucristo, Cristo mismo, y rompe con todo esto para que todo eso en donde había de manera directa una orden desde el cielo hacia nosotros que somos impuros, pecadores, inhumanos, tontos, egoístas, mentirosos y todos los pecados que quieran ustedes pensar, no llegue un rayo y nos fulmine. ¿Por qué no nos fulmina hoy Dios? ¿Por qué no llega Dios hoy, Dios Padre me refiero, y nos hace lo que pasó con Eliseo y hace esa carne que estaba ahí en esa ofrenda, hace esa carne chicharrón? ¿Por qué no la quema? Porque vino Cristo. Y la gracia es la generosidad y la magnanimidad de Dios hacia nosotros, seres rebeldes y pecadores. Es la traducción de una palabra que también se entiende como favor. Pero aún sin emplear el término, el concepto impregna toda la Biblia y entrelaza ambos testamentos en completa unidad, más que ninguna otra idea. Está centrada en la persona de Jesucristo, manifestada por la acción de la voluntad divina y las Escrituras. Son vigorosas en afirmar que el hombre no puede hacer nada para merecerla. Ojo, no se tienen que hacer obras para merecer la gracia de Dios. La gracia de Dios es gratuita. ¿Y quieres decir algo, Tony? No, estás en mute. cuando termines, Cuando termine. Sin que esto, por supuesto, signifique abolición de la ley. La fe es la aceptación de la gracia de Dios, pero esto no es provocada por aquella, pues es un don de Dios para salvación. Todo gira en torno a la gracia de Dios manifestado en la vida, obra, muerte y resurrección de Cristo. Por esa gracia, Dios nos reconcilia consigo mismo en la cruz. A ver, voy a tratar de ser un poquito más clara y que Tony me corrija lo que tengo que hacer. No es lo mismo antes de Cristo que después de Cristo. así es. Así de simple. Así de simple, sí. Después de Cristo llegó Cristo. Dios nos redime y nos protege como un paraguas de cómo se manejaba antes al pecador en el Antiguo Testamento. Porque quien se pone a leer el Antiguo Testamento, y a mí me impresionó leerlo, hasta se comían a sus hijos, ¿o no, Tony? Sí, así es. Y había cosas abominables, ¿sí o no? Sí, así es. Entonces, era Los mismos reyes ofrecían a sus hijos como o sea, ofrenda. era un mundo tan pecador que Dios Padre, cuando mataba a todo este grupo de gente que estaba, pues como Sodoma y Gomorra, ¿no? Que también los destruyó, etcétera, etcétera. Era un antes de y un después de. Entonces, sí tenemos que entender que la gracia llega con nuestro Señor Jesucristo, que Él nos redime y que sobre todo no estamos en el Antiguo Testamento, estamos en el Nuevo. Y todo lo que estamos estudiando ahorita es del Antiguo Testamento, no del Nuevo. Entonces, tenemos que entender que hoy tenemos esa gran ventaja de estar en el tiempo de gracia, no estar en el tiempo de ley. Así Eso es. es lo único por lo cual quise poner esta lámina. ¿Sí, Tony? Una de las cosas que lo puede representar, Lupita, es precisamente como hemos estado viendo ahora en el Antiguo Testamento, el arca. El arca Ujú. representa el trono de Dios.
adentro del trono de Dios, adentro del arca, están los mandamientos, la tabla de los 10 mandamientos, la vara de autoridad y está la urna con maná que representa al Espíritu Santo. Pero Ok. curiosamente tiene una tapa. Esa tapa es el propiciatorio. Está cubriendo la ley con la gracia. Ujú. Eso es lo que significa. Sí, y exactamente, al cubrir la ley con la gracia, quiero que entendamos, por favor, ahorita que estamos en el Antiguo Testamento, estudiando los profetas del Antiguo Testamento, que lo que pasaba en el Antiguo Testamento no es lo que pasa hoy en nuestros días. Nosotros tenemos la gracia de que no nos pasen esas cosas que pasaron antes, precisamente porque llegó Jesucristo a darnos esta reconciliación, esta protección, Él es nuestro intermediario para llegar a Dios Padre. Es, ¿Ok? así es. Muy bien. Continúo, te toca a ti, Mir. Estas las puedes pasar, son las láminas que leímos, que son las reflexiones que sacamos de cada uno de los milagros que ya vimos anteriormente. Se los pusimos Ujú. aquí por escrito para que los tuvieran y no tuvieran que anotarlos. Las puedes ir pasando, esas ya las vimos, solamente es para que las tengan ahí en las láminas, para que las puedan estudiar esas reflexiones. A mí me gustaría nada más hacer hincapié en un par de puntos para que no se les olvide. El Señor estaba con Eliseo de la misma manera que estaba con Elías. ¿Sí? Y también, bueno, hay puntos claves en estas láminas que Mirna ahorita quiere que pasemos rápido, que son las mismas que les estuvo leyendo anteriormente. Pero bueno, hay algunos puntos de reflexión como la verdadera fuerza reside en la dependencia de Dios. ¿Sí? Revísenlas, léanlas, estudienlas. Es parte de todo lo que ya Mirna explicó hace rato en cada una de las escenas de cada uno de los milagros, lo que pasa con el aceite, lo que pasa con el joven israelita, lo que dice también Proverbios y algunos otros puntos importantes. La vida del profeta Eliseo sirve como un faro de esperanza, iluminando la verdad de que ninguna petición es demasiado pequeña y ningún problema demasiado insignificante para la mirada comprensiva de Dios. Esto me encantó y por eso lo puse en blanco. Independientemente que todas las cosas que aquí les anotamos, Mirna, Tony y yo, son importantes, revisen esto. La vida del profeta Eliseo sirve como un faro de esperanza iluminando la verdad de que ninguna petición es demasiado pequeña y ningún problema demasiado insignificante para la mirada compasiva de Dios. Si ustedes entienden cómo Dios oía, escuchaba, le hacía caso y le respondía a Eliseo, lo mismo puede hacer con nosotros, aunque él haya sido un profeta. Mira, Eh, en esta, por ejemplo, dice no, la otra, Ujú. anterior, ahí dice, en el campo de batalla cuando otra. Bueno, Esta, mira, regrésate una. ahí. No, la Ahí anterior. está. Ahí, por ejemplo, en Proverbios 1, 17, 19, me encantó esa parte donde dice, si un pájaro ve que le tienden una trampa, sabe que tiene que alejarse. En cambio, esa gente que se tiende una emboscada a sí misma, pareciera que busca su propia muerte. Así terminan todos los que codician el dinero. Esa codicia les roba la vida. Y arriba les pusimos de la escritora y novelista y abogada española Cristina López Barrio, que dice, la codicia de los hombres es como un velo que ciega sus conciencias. Y mira, en la siguiente, bueno, creo que todas nos pueden servir mucho, pero lo que hablábamos del campo de batalla, cuando el rey manda matar a Eliseo, donde le dice, abre los ojos de este joven para que vea, también vería que hay ángeles a nuestro lado y vería que son más. Las fuerzas del bien, del orden de parte de Dios están para rodearnos y protegernos. Esto está en el Salmo 119, 18. Abre mis ojos para que vea las verdades maravillosas que hay en tus enseñanzas. Y así podemos leer en cada una de las reflexiones que podemos hacer acerca de todas estas láminas, todo lo que podemos aprender, no solamente de historia como lo que platicábamos, sino realmente lo que Dios nos quiere decir. Ujú. Ok. Un par de reflexiones más y ya terminamos. Los leprosos visitan en campamento enemigo. Ellos eran despreciados, sin embargo dijeron, tenemos la solución. No nos podemos quedar con las buenas noticias. En Mateo 5, 14, 19,
Ustedes son la luz del mundo. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. Ya lo había explicado Mirna. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. Y luego dice, hoy es un día de buenas noticias y nosotros no se las hemos dicho a nadie. Tenemos el Evangelio de Jesucristo y no se lo entregamos a nadie, no lo compartimos, no está bien. Estamos guardándonos las buenas noticias. ¿Dónde está la salvación? ¿Dónde está el norte? Si no compartimos las buenas noticias, van a terminar lastimándonos, hiriéndonos, trayéndonos una calamidad, porque tenemos la salvación, tenemos las buenas noticias y la buena noticia hay que compartirla. Nosotros sabemos en dónde está el camino, la verdad y la vida. Amén. Ujú. Amén. ¿Quieres ver esta, Mirna? Sí, la historia de Eliseo ofrece un viaje rico en drama, enseñanzas y reflexiones, sus interacciones con reyes, sus enfrentamientos con las fuerzas sirias y los milagros que realizó sirven como recordatorio que incluso en tiempos de gran adversidad, la fe en Dios puede abrir caminos hacia soluciones inimaginables. Eliseo nos enseña que el verdadero liderazgo se caracteriza no solo por la capacidad de realizar grandes obras, sino también por la humildad, la compasión y una fe inquebrantable que inspira a otros a confiar en Dios. A profundizar en la rica herencia espiritual de Eliseo, recordamos el poder transformador de la fe, el poder divino y la misericordia que moldearon su vida a partir de innumerables milagros, decisiones reflexivas y enseñanzas penetrantes. Este viaje por la vida de Eliseo nos llama a una visión profunda de nuestros caminos espirituales. Nos anima a seguir un camino iluminado por una fe sólida y elecciones que resuenen con la inspiración divina. Comprender la sed de guía fortalece la comunión que anima nuestro camino de fe. Eliseo era un hombre que creía completamente en Dios y siempre hacía lo que Dios decía, y eso hizo que su vida fuera tan gloriosa y memorable. Así ¿Ok? es. Y aquí, en la siguiente, que nos encantó esta imagen, ¿qué dice aquí abajo? Eliseo pidió una doble porción del espíritu de Elías. ¿Se acuerdan de la mujer que dejó de tener bendiciones porque ya no había más jarras con el aceite? Si hubiera habido más jarras, hubiera habido más bendición. Pero se acabaron las jarras. O sea, uno tiene la bendición que quiere. ¿Hasta dónde queremos las bendiciones? Dice, Eliseo pidió una doble porción del espíritu de Elías y Dios se la dio. Ujú. Y ¿Ok? aquí podemos ver también en una pantalla gigante cómo las buenas decisiones nos pueden llevar, como se lo dio a Salomón, y cómo las malas decisiones nos pueden llevar a que Dios nos barra, como cuando vamos a ver en un futuro, cuando se van a Babilonia y cuando se van siempre se me olvida ese nombre, Tony, a, Siria. a Siria. Ujú. ¿Ok? Entonces, bueno, pues creo que aquí terminamos, lo logramos en Lo tiempo y logramos a las forma. 9, Nos exacto. pasamos 9 minutos, Parece pero que fueran los 9 minutos de oración, pero esperamos que con esta segunda parte haya quedado un poquito más comprendido lo que es toda la historia de Eliseo. Tony quería decir algo. Sí, solamente antes de despedirnos, quería hacer una pequeñita reflexión de lo que estabas diciendo, Lupita. Ajá. Están prácticamente haciendo la comparación de la gracia pues, ahora sí que con la instrucción. Recuerden que sí se llama instrucción y le decimos ley, ¿sí? Y al final, si nosotros nos damos cuenta, como acabas de decir que en este tiempo el Señor para nosotros los cristianos es nuestro intercesor ante Dios nuestro Señor. Nos damos cuenta de lo que está sucediendo en la guerra ahorita. El Señor está escuchando a la gente de Cristo. No Ujú. quiero decir que no esté escuchando a los judíos, pero si son inconversos, si no están orando en el nombre de Jesús, ellos están orando con las prácticas acostumbradas. Así es. Yo estoy considerando que
nuestra oración como hermanos en Cristo y sabiendo que tenemos que orar por Israel, y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, es la respuesta de oración nuestra. Lo que le estamos pidiendo nosotros, los cristianos, al Señor. Y la verdad que ha sido poderoso lo que está pasando. Vamos a despedirnos en oración. Alexandra, no te salgas, por favor, para orar por tu bebecito. Voy a cerrar ya la grabación. ¿Necesitan decir alguna otra cosa? ¿Alguna duda, chicas? No, la verdad, muy bien. Y yo sabía que Jesús había hablado del arameo y que hay partes de los evangelios que creo también estuvieron en arameo algunas partes de lo que él había dicho, pero no lo ubicaba así como lo dijo Mirna. Lo explicó muy bien y había un pueblo arameo entonces. Sí, Aram. Ujú. Fíjate, muy interesante y eso la verdad lo desconocía. ¿Te acuerdas de Padam Aram? Que es Sí, donde que fue es donde Abraham vino Abraham, ajá, ahí es donde vivía su familia, en Padam Aram, es sí. ahí. Y Ah, ellos inicialmente son arameos, ajá. Hebreo significa que van saltando sobre los ríos, sobre el agua, sobre ajá. partes de agua, ¿sí? Y en el tiempo de Jesús, el idioma coloquial era arameo, que es muy, muy similar al hebreo. En la sinagoga se hablaba el hebreo y en la vida secular también, pues estaban ahí prácticamente los romanos, pero el idioma universal seguía siendo el griego. Entonces, cuando traducen la Biblia, la traducen al arameo, del hebreo al arameo y al griego. Ujú, sí, sí Lo sabía que que era- la mayoría se tradujo al griego, Ujú, porque era como el inglés de ahorita era el idioma, ¿no? así, Más, exacto, el idioma sí, universal. sí, era el idioma universal. Muy No, interesante, muchísimas gracias, de verdad, qué hermoso todo, Qué muy bueno. gracias a bonito. Oh, Dios. qué bueno que Porque les ya lo había gustó. Creo leído, o que sea, sí lo lees, pero así como que te lo explican y empiezas a relacionar cosas que no te habías fijado, la relación Ujú, de esas situaciones, por ejemplo, de las vasijas. O sea, Dios no dejó de mandar el aceite, más bien lo que se acabaron fueron las vasijas. las No Así hubo vasijas. más es. vasijas, pues no hubo más aceite, pero el aceite que Dios estaban mandando, como dijo Mirna o Lupita, no sé quién de las dos dijo, si ha habido más vasijas, pues se hubieran Claro. llenado más vasijas de aceite. Faltaron vasijas, se terminaron pues hasta donde hubo. Pero Sí, esa parte perdón, esa parte que dices, Leti, que a mí me encantó, es Dios te va a dar las bendiciones tanto cuanto tú quieras. No hay límite. Ujú, Entonces, esa analogía de las vasijas, si hubiera habido más vasijas, se hubieran llenado más, también es sí, una analogía para nuestras vidas. Tú te llenas tanto cuanto quieras de las bendiciones de Dios. así es. sí. Y está poniendo el ejemplo con el aceite de olivo. Recuerden que el olivo es Cristo, la raíz del olivo es Cristo. ujú, El olivo es el pueblo de Israel y los olivos silvestres que estamos injertados al olivo somos los cristianos, Sí, nosotros. somos Ujú. nosotros. somos nosotros. Entonces, siempre, Podríamos hacer una clase de cada uno de los milagros porque sí son extensísimas. sí, fascinante. Ujú. Sí, pero ahorita vas Ujú. a ver, cuando lleguemos a los profetas mayores no Sí, nos va a dar tiempo. No, todo lo exacto. que nos falta todavía. Todavía lo que Muy falta, por eso bonito. fuimos adelantando Y creo que sí les pusimos el de Colosenses 3:11, ¿no, Lupis? Sí, Donde dice, en esta vida nueva no importa si uno es judío o gentil, si sí, sí, estás o no circuncidado, si es inculto, incivilizado, esclavo o libre, Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. Fuimos amén, llamados a hacer bendición en el lugar en donde estamos hoy, en los lugares por donde andaremos y en el lugar a donde llegaremos. Eso lo amén. vimos también la semana pasada, me pareció muy bonito. es Bueno, Colosenses 3:11 para que lo anoten. Creo que gracias. está en las láminas, ¿eh? Está en una de las Está en las láminas. láminas de reflexiones. Bueno, vamos a orar.